debemos tener del sistema nervioso en el curso de histología es conocer un poco la celularidad del tejido nervioso y cómo se organiza. No necesariamente la función, dado que esa función se estudia en otro curso, ¿ya? En neuroanatomía, neurociencia, ¿ya? En histología vemos la estructura, cuáles son las células que lo componen. Me dice, Constanza Malefante está solicitando grabar en su equipo. Aprobar. Ahí está. ¿Bien? Entonces, vamos a compartir la clase que yo... ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a compartir la clase que yo he preparado que me va a permitir a mí mostrarle la histología del sistema nervioso, ¿ya? Sobre el sistema nervioso hay muchísimo que aprender, muchísimo que aprender. Entonces, estos cursos, el curso de histología, el curso de embriología, neurociencia, neuroanatomía, son todo un complemento que hoy día, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, esta área pasa a ser una especialidad médica, ¿ya? Una especialidad médica. Y ténganlo en cuenta porque es muy cotizada, muy cotizada y es muy bonita, muy bonita. Bien, nosotros aquí a través de los ojos percibimos imágenes, por la porción, el ojo tiene una porción nerviosa visiva y una porción nerviosa no visiva, ¿ya? Entonces, ambos tipos de mecanismos de recepción de información a través del ambiente que pasan a través de la retina del ojo, la parte visiva va a a la corteza visual del cerebro, a la corteza visual del cerebro, y la porción no visiva estimulada de la retina del ojo va a la región del hipotálamo, la glándula pineal y el hipotálamo, es decir, prácticamente al diencéfalo. ¿Ya? Y se genera una respuesta no visiva. Entonces, cualquiera sea el estímulo, ¿cierto? Hay neuronas que transportan ese mensaje. Por ejemplo, la luz llega a los ojos, atraviesa por la pupila, llega a la porción del epitelio pigmentario de la retina, o sea, la capa más profunda de las 10 capas de la retina. Se estimula la opsina que es la rodopsina, ¿cierto? Como pigmento, saltan los electrones, interactúa con la membrana plasmática de las neuronas de los conos y bastones que están en ese sector, ¿cierto? Y generan la transformación del estímulo luminoso en un estímulo eléctrico y un potencial de membrana. Y ese potencial de membrana viaja a través de las neuronas de las distintas capas de la retina y llegan a las neuronas más centrales, que son las neuronas ganglionares, que forman el nervio óptico y sale hacia atrás. Y de ahí van camino a la corteza visual del cerebro para poder hacer una interpretación. Entonces, la porción nerviosa del ojo, que es la retina, recibe el mensaje luminoso, ¿ya? El mensaje luminoso con todas las propiedades que tiene cuando los rayos luminosos pasan a través de distintos fluidos, ¿ya? Y distintas lentes, ¿ya? Que me imagino que lo habrán visto en biología. Hay una porción nerviosa, neuronas, células nerviosas que transportan ese mensaje sensitivo a la región del cerebro en donde es la región visual, ¿cierto? Donde se produce la integración. Una vez que el cerebro integra las imágenes que está observando, genera una respuesta. Y esa respuesta va a ser generalmente motora, es decir, muevo los ojos a la derecha, a la izquierda, tengo que dar un paso, tengo que saltar, tengo que correr, tengo que refugiarme, tengo que abrigarme, etcétera, etcétera. Entonces hay un efector. Entonces esto comienza con los ojos, el cerebro, o sea, el sistema nervioso central y luego la respuesta pasa hacia el sistema nervioso periférico. ¿Se fija? Sistema nervioso central, como lo vimos en embriología, corresponde a lo que es el encéfalo y la médula espinal. Todo el resto es sistema nervioso periférico. ¿Ya? Aquí está, sistema nervioso periférico. Tenemos entonces una percepción y un efecto. ¿Cuál es la percepción? Aquí está la percepción de la imagen, ¿cierto? Estas imágenes, cuando van, por ejemplo, hacia la médula, otra forma de una vía de un reflejo simple. Se recibe el mensaje, ¿cierto? Va a un ganglio nervioso. Ese ganglio nervioso va a una neurona que está en la médula espinal y se genera una respuesta. Tenemos entonces
neurona sensitiva, sistema nervioso periférico, y la neurona motora, sistema nervioso periférico. ¿Ya? Ellas interactúan a nivel de la médula espinal. Entonces aquí en la médula espinal, en la parte, la sustancia gris del sistema nervioso es aquel sitio en donde se concentran los somas, que el soma se le llama al cuerpo de la neurona, al cuerpo de la neurona. Entonces, en la médula, la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. La sustancia blanca es por donde van todos los nervios, axones, fibras nerviosas. ¿Se fija? En cambio, la sustancia gris es donde están los somas de las neuronas. ¿Ya? Entonces hay una percepción, viaje y una respuesta motora. Este es un reflejo simple. De, entonces, cuando se estudia el sistema nervioso, eh, la planimetría es extremadamente importante. Se fijan aquí en la médula, la parte oscura corresponde a la materia gris y la parte más clarita a la materia blanca. Fíjense lo que pasa en el encéfalo, o sea, lo que está en la cabeza. Miren, la parte gris o más oscurita está en la periferia, ¿ya? En la periferia. Y la parte más blanca está hacia el centro. O sea, los somas en el encéfalo, los somas se encuentran en la corteza del cerebro. Y las fibras nerviosas se encuentran hacia la porción de la sustancia blanca. Bien, el cerebro, o sea, aquí se extrae el cerebro del cráneo, de la bóveda craneana, ¿cierto? Y tenemos una vista sagital, o sea, desde el lado, desde un lado, ¿ya? Entonces, si esta es la parte anterior y esta es la parte posterior, porque aquí está el cerebelo y el tronco encefálico y la médula espinal. Entonces, estos planos, ¿cierto? Este plano es como una guillotina que pasa por el centro. Y ese tipo de adelante a atrás siempre van a ser planos sagitales o parasagitales, ¿ya? Si el corte es por frente a la cara, ¿cierto? Hacia adentro, más corte, más corte, más corte, eso es frontal, frontal, ¿ya? También se conoce como coronal, ¿ya? Esta otra lámina de corte nos genera cortes horizontales, ¿ya? Y esto entonces nos permite la porción dorsal, la porción ventral, la porción rostral, o sea, queda hacia adelante, y la porción caudal queda hacia atrás. Y así, entonces esa porción es muy importante. Y la médula espinal, por supuesto, también tiene una porción ventral y una porción dorsal. Ujú. Aquí está entonces, aquí tenemos nosotros el tubo neural. Si ustedes se recuerdan, en la embriología, nosotros teníamos el tubo neural, ¿cierto? El tubo neural, pero a medida que progresaba el desarrollo, ese tubo neural producía una encefalización anterior hacia arriba. Y aquí está el tubo neural. Entonces, ese tubo neural está revestido internamente por ectodermo, ¿ya? Ectodermo. Y ese ectodermo está aquí. ¿Se fija? Aquí, ¿ya? ¿Y qué es esto? ¿Se fija? Entonces, el espacio del tubo es aquí. O sea, esto aquí. Y ahí está. Entonces, las primeras células ectodérmicas que quedan revistiendo ese espacio, que es el canal ependimario, son las células del epéndimo. Algunos le llaman a esas células del epéndimo, le llaman epitelio ependimario. Pero el epitelio ependimario necesita también tener lámina basal, o sea, cumplir con los requisitos para que sea un epitelio. Y no se sabe exactamente en qué momento algunas células del epéndimo pueden tener lámina basal colágeno 4, pero en otros momentos no. Lo curioso es que de estas mismas células ependimarias, ¿cierto? Se van a generar células largas que van a ser células de sostén. Y desde esta misma célula hay células que van a migrar, como esa, sube, migra aquí, sube y migra allá, y van a formar otro tipo de células. O sea, claramente desde el principio de la diferenciación del ectoderma que forma el tubo neural, o sea, el futuro sistema nervioso, se encuentran dos tipos de células en la corteza de esta estructura tubular, que son las neuronas en desarrollo y la glía, que son las células del sistema nervioso que no son neuronas, ¿ya? Entonces hay dos grandes tipos de células. Las neuronas,
y la glía. ¿Qué son las glías? Todo aquel tipo celular del sistema nervioso central, sistema nervioso central, o sea, encéfalo y médula, que no es neurona. Y son varios tipos de células. De hecho, podemos tener 10.000 neuronas y tenemos 10 millones de glías. Entonces, para la gente que estudia el sistema nervioso, estudiar la glía es tan importante como estudiar la neurona, ¿ya? Porque están íntimamente integradas en su función, ¿ya? Entonces, tenemos la glía y tenemos la neurona, ¿ya? Entonces, las neuronas van a ser distintas dependiendo del sitio donde se vayan a formar. ¿Se fija? Yo les decía que a partir del epéndimo, del mismo epitelio del epéndimo, pseudoepitelio ependimario, se genera tanto la glía como las neuronas. Entonces, aquí nosotros tenemos una neurona modelo que tiene múltiples prolongaciones. Aquí está el soma, aquí está el soma, o sea, el cuerpo, y en este cuerpo, ¿cierto? Se encuentra el núcleo con su nucleolo, la región NOR, ¿cierto? Citoplasma con todos sus mitocondrias, retículo rugoso liso, retículo endoplásmico rugoso. Recuerden que lo que sintetiza esta neurona son principalmente neurotransmisores, neurotransmisores, que son las moléculas con las que se comunica. Entonces, este soma o cuerpo celular, ¿ya? El soma neuroniano, tiene maquinaria para la síntesis, por ejemplo, de acetilcolina, como neurotransmisor, acetilcolina. ¿Bien? Entonces, y esa acetilcolina se almacena en vesículas de membrana. Todos estos puntitos aquí podrían ser vesículas de membrana cargadas con acetilcolina. Bien, desde el soma aparece una serie de prolongaciones desde el soma, múltiples, muy similares en su salida, ¿cierto? Que terminan en una ramificación, como si fuera la raíz de un árbol, ¿ya? Como si fuera la raíz de un árbol, y que se llaman dendritas. Estas son las dendritas. Y esas dendritas tienen en su partes terminales pequeñas estructuras que parecen como engrosamientos de membrana y se llaman espinas dendríticas, ¿ya? Así. Entonces, esas espinas dendríticas reciben el mensaje a través de un estímulo. Lo procesan en el soma y en una región del soma se produce una estructura en forma de cono, ¿ya? Y es el cono axónico. Y de ahí se conoce que este cono está ausente de elementos subcelulares. Por lo tanto, se reconoce, a diferencia de la dendrita, se conoce como el comienzo del axón y se llama cono axónico. Y este cono axónico va formándose aquí, ¿ya? El axón, ¿cierto? Y al final, cuando este axón va a actuar sobre el músculo, por ejemplo, ¿cierto? Se le quita esta vaina blanca. Esta vaina blanca son vainas de mielina. Y esas vainas de mielina permiten que el impulso salte directamente de un punto a otro y no tenga que ir por la membrana plasmática por abajo. Y así entonces el mensaje llega mucho más rápido acá. Y cuando llega al órgano efector, se desmieliniza, queda libre y esta estructura toma contacto con la musculatura, por ejemplo. Aunque puede ser con otra neurona también. ¿Se fija? Entonces, la neurona tiene el soma con todos los elementos subcelulares de cualquier célula, el árbol dendrítico, el cono axónico y el axón con el telodendrón. Esta ramificación distal del axón liberado de las células de Schwann, en este caso, que en la mielina recibe el nombre de telodendrón. Telodendrón, ¿ya? Entonces, el, esa es la estructura general, ¿cierto? Entonces podemos tener la neurona aquí, pero una neurona puede actuar sobre un músculo, como yo les decía, pero también puede relacionarse con otra neurona y pasan a ser llamadas
neurona presináptica antes de la sinapsis y neurona postsináptica después de la sinapsis. ¿Ya? Esa es aquí está una microscopía electrónica de barrido del cuerpo de la neurona, el soma. Aquí se ven prolongaciones, pero desde afuera es imposible saber cuál es glía, cuál es dendrita y cuál es axón. Aquí está entonces el soma. Déjenme limpiar aquí. Tenemos el soma, el núcleo, el nucleolo, las dendritas, ¿ya? El cono axónico. El cono axónico también se llama Hillock, el axón de Hillock, porque el primero que lo descubrió que aquí está ausente de elementos subcelulares, ¿ya? Luego tenemos el axón más la neurita, fíjense bien, el axón, que es la línea gris que va por el centro, ese es el axón. Lo verde que está, estos segmentos verdes, corresponden ellos a una células que envuelven el axón. Células así que envuelven el axón. Y esas en el sistema nervioso periférico se llaman vainas de mielina. Vainas de mielina, ¿ya? Son membranas de mielina que envuelven el axón, ¿ya? Y eso hace que el impulso sea aquí, 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 y llegue más rápido que viajando por el centro. ¿Ya? Entonces, el axón más la mielina recibe el nombre de fibra nerviosa. Fibra nerviosa. ¿Ya? Aquí está la terminación o el telodendrón, ¿cierto? Tenemos el cuerpo de la célula, la dendrita, el hillock axon, ¿ya? O cono axónico, el axón, la vaina de mielina, el nodo de Ranvier. Entonces, siempre el, el, eh, la primera persona que describió esta organización de la fibra nerviosa, es decir, el axón más la mielina, con esta estructura de separaciones a intervalos, con una célula que se encuentra entre intervalos, que es la célula de Schwann. La célula de Schwann es plana, que cuando encuentra un axón lo envuelve. Y a eso se le llama nervio o axón mielínico, ¿ya? Entonces, esa es la fibra nerviosa. El primero que describió esta organización fue el doctor Ranvier y se le llamó entonces al punto de salto, al otro punto de salto, al otro punto de salto, el nodo de Ranvier. El nodo de Ranvier. Ujú. Entonces, déjenme sacar esto aquí. Entonces, espero que vayamos entendiendo las partes en que se organiza una neurona. Fíjense entonces, aquí tenemos una neurona, va a tener contacto su axón con otra neurona, o dos neuronas con una tercera, ¿ya? Dos neuronas con una tercera, o una neurona con dos diferentes. Son las aperturas de la distribución de un mensaje. Entonces, el tejido nervioso, ¿ya? Tiene como función tres funciones relevantes. Uno que es lo sensorial, la integración y la respuesta motora de un movimiento, de una acción, ¿ya? Y la neurona o célula nerviosa está compuesta de tres partes: la dendrita, el cuerpo y el axón, ¿ya? Ahora, como les comentaba, el otro tipo celular que construye el sistema nervioso es la glía. Perdón, es la glía, sé que se puede también llamar neuroglía, ¿ya? Y por lo tanto se llaman células gliales, perdón, células gliales o células neurogliales, ¿ya? Entonces, tenemos, esta glía se les llama que son células que protegen a la neurona, células que soportan, le dan soporte a la neurona, células que permiten que la neurona se nutre, ¿ya? O sea, servicio y soporte, apoyo, ¿ya? A las neuronas. O sea, como si que la neurona fuera lo principal, y para su apoyo funcional se encuentran el resto de las células del sistema nervioso que son la glía, ¿ya? Entonces, empezamos por una primera parte.
la mielina, mielina del sistema nervioso periférico y la mielina del sistema nervioso central. ¿Ya? Aquí la mielina eran segmentos separados por el nodo de Ranvier. ¿Se acuerdan? Que era la célula de Schwann la que hacía esto. Entonces, y aquí estaba. Entonces aquí va a estar el núcleo de la célula de Schwann. Puede estar por ahí. ¿Ya? Y el axón viene aquí, la fibra nerviosa. Entonces, quienes hacen en el sistema nervioso periférico esa mielinización son las células de Schwann, que son células derivadas de la cresta neural del embrión. Si la capa de células de Schwann genera, no, si la célula de Schwann genera muchas envolturas, es como si fuera esto, mire, este es el axón y este es la célula de Schwann. La célula de Schwann hace esto. Mientras más sean la cantidad de giros que puede hacer alrededor del axón, más mielínico es el axón. Más mielínico es el axón. Entonces, se habla en neuroanatomía en axones mielínicos y axones no mielínicos. En principio, se llama axón mielínico todo aquel que tiene mucha mielina. Mucha mielina. Y se llama axón no mielínico o amielínico cuando tiene apenas un par de capas. ¿Ya? O sea, un nervio amielínico, una fibra nerviosa o un nervio amielínico no significa que no tenga mielina, sino que tiene menor cantidad que el resto. Y una fibra nerviosa mielínica tiene muchas capas, capas y capas y capas de células de Schwann. Entonces, una célula de Schwann genera un nodo de Ranvier, otra célula de Schwann genera otro nodo de Ranvier. Entonces, una neurona, un axón con sus propias células de Schwann. ¿Ya? Ahora, ¿quién produce esto en el sistema nervioso central? En el sistema nervioso central. Hay una célula que se llama oligodendrocito. Aquí está, mire, el oligodendrocito. ¿Ya? Ese es el oligodendrocito. Esa célula tiene la particularidad, ¿cierto?, de que va a un axón, ahí está el soma, el cuerpo, ¿ya? Va a un axón y hace el giro, la vaina de mielina. Pero también puede ir a otro y generar otro. Y en un mismo axón, la misma célula puede volver a hacer otra envoltura. ¿Se fija? A diferencia de el sistema nervioso periférico. Además, las células, el oligodendrocito del sistema nervioso central, es derivado del epéndimo, no de las células de la cresta neural. Otra diferencia. Bien, entonces la mielina en el sistema nervioso periférico nos genera las células de Schwann, que son derivadas de la cresta neural, ¿cierto? Y en el sistema nervioso central la mielina es formada por los oligodendrocitos, que son derivadas de las células del epéndimo. ¿Ya? Y aquí está. ¿Se fija? Todo esto aquí. Y una célula de oligodendrocito puede mielinizar en distintas distancias un mismo axón e incluso puede dar una rama lateral para mielinizar otro axón de otra neurona. ¿Ya? Entonces, ahí ya hemos visto la mielinización del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Entonces, en el sistema nervioso central, como dijimos que hay más células, porque en el sistema nervioso periférico tenemos la, la célula, la neurona y la mielinización o célula de Schwann. ¿Ya? En cambio, en el sistema nervioso central tenemos la neurona y otros tipos de células, como por ejemplo el oligodendrocito que produce la mielinización. Ahora veamos qué otras células hay. Fíjense, por favor. Tenemos aquí, tenemos aquí un vaso sanguíneo. Estoy haciendo este esquema que está ahí. Tenemos ahí un vaso sanguíneo que está revestido por un endotelio, un epitelio simple plano. Entonces, esa neurona, o sea, ese vaso sanguíneo, tenemos que la neurona está aquí, ¿ya? Ahí está el axón,
Y ahí están las dendritas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema nervioso central, el sistema nervioso central no tiene tejido conectivo, ¿ya? El sistema nervioso central no tiene tejido conectivo. Lo único que tiene es vasos sanguíneos y el resto son redes del sistema nervioso, ¿ya? El sistema nervioso no tiene tejido conectivo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo puedo yo pensar que una neurona se nutre? ¿Ya? Hay distintas teorías y una teoría es que hay células intermedias, que sean, por ejemplo, esta, ¿ya? Y esas células intermedias, estas células intermedias hacen una prolongación hacia el vaso sanguíneo, ¿ya? Lo envuelven y forman un área de absorción de nutrientes o secreción de desechos, ¿ya? Si son nutrientes, se nutre por las prolongaciones, llega al cuerpo y a partir de este cuerpo se envía una estructura de alimentación a la neurona. Ajá, se me fue. Se hace la prolongación, o sea, son como células intermedias. ¿Se fija? Ahí. Entonces, estas son las células de soporte, las nodrizas, que le llaman las que protegen, las que dan el soporte, las que lo nutren, ¿ya? A la neurona. Entonces, entre el vaso sanguíneo, esta célula y la neurona, todos estos componentes aquí corresponden a un verdadero espacio entre el nutriente y la neurona. Por lo tanto, naturalmente es una barrera, ¿ya? Y a esos componentes, de todos los componentes, desde el citoplasma, de la membrana plasmática, la prolongación, el soma, todo eso forma parte de la barrera. Y eso es la barrera hemato de sangre, aquí, barrera hemato-neuronal, ¿ya? Entre la sangre y el sistema nervioso. Ujú. Barrera hematoencefálica se llama también. Barrera hematoencefálica, porque en el encéfalo se encuentran estas neuronas y estas células de soporte, ¿ya? Estas células de soporte se llaman astrocitos, ¿ya? Astrocitos, astrocitos. Y los hay de dos tipos, ¿ya? Un astrocito citoplasmático que se encuentra en la sustancia gris, ¿ya? Y otro que son los astrocitos fibrilares. Fibrilares que se encuentran en la sustancia blanca, ¿ya? Les complemento mejor. Estos astrocitos se llaman astrocitos protoplasmáticos, ¿ya? Protoplasmáticos, ¿ya? Y están en la sustancia gris. Y se diferencian unos de ellos. Y ellos forman entonces la barrera hematoencefálica. O sea, usted da un medicamento que va a actuar a nivel de las neuronas de la porción visual. Esas neuronas, ese medicamento tiene que ir por sangre, llegar al sistema nervioso, entrar por la prolongación del astrocito protoplasmático, su citoplasma del soma, por la otra prolongación y alimentar, y ahí llega el fármaco que usted quiere que actúe sobre la neurona. Se fija, hasta allá tenía que llegar. Se fija, entonces aquí tenemos el astrocito. Este astrocito va desde el vaso sanguíneo a las neuronas, desde el vaso sanguíneo a la neurona. ¿Ya? Esta extensión que hace el astrocito hacia el vaso sanguíneo también se le conoce como pie chupador, como pie chupador, ¿ya? Donde tenemos la neurona, tenemos el oligodendrocito y tenemos el astrocito, ¿ya? Pero aquí, en el sistema nervioso, es posible que, déjenme borrar esto, es posible que aquí ocurran hemorragias, desechos celulares. Entonces, ¿qué tipo de células tendrían que haber para limpiar los desechos celulares? ¿Alguien me podría decir qué tipo de célula me faltaría? Montserrat no está. Sí estoy.
¿Qué tipo de células serían entonces las que nos estarían faltando, las que van a hacer el aseo a los compartimientos celulares, Sea, subcelulares, como los extracelulares? macrófagos, ¿no? Macrófagos, correcto, y aquí están, ¿se fijan? Son células muy pequeñitas, son células muy pequeñitas, ¿cierto? Que tienen extensiones que le dan la apariencia de una arañita, ¿ya? Y se llama microglia, microglia, ¿ya? Esa es la microglía. Son macrófagos. Pero si recuerdan, la semana pasada vimos que los macrófagos derivaban de las células monocíticas o los monocitos de la sangre circulante, ¿ya? Pero tenemos que recordar el, em, que la formación del tubo neural en su encefalización con la vesiculación para formar el encéfalo es muy temprano en el desarrollo. Entonces, se duda pero no se define. No, en general se dice que todos los macrófagos del cuerpo provienen de los monocitos de la sangre circulante. ¿Eh? Pero cuando nos metemos en el sistema nervioso y hablamos de la glía, que efectivamente se sabe que son los macrófagos del sistema nervioso que no tiene tejido conectivo, se prefiere obviar la discusión de su origen, ¿ya? Entonces, por lo menos por ahora, algunos textos citan de que sin mayor discusión, porque no se quieren meter en esa, ¿cierto? De que la glía deriva de los monocitos, pero también potencialmente podría derivar del epéndimo, ¿ya? Ahí está. Entonces, estamos hablando ya sobre la celularidad del sistema nervioso. Sigamos. Aquí está, imagínense el epéndimo, el canal ependimario donde está el líquido cefalorraquídeo. Aquí se ordena, se concentra el líquido cefalorraquídeo. Aquí está en la célula ependimaria. ¿Se fija? Esta célula ependimaria están muy juntas unas con otras. Pareciera organizarse como un epitelio, pero para ser un epitelio debe tener lámina basal y no está dibujada ahí la lámina basal, ¿ya? Mientras esté todo esto de información, no se podría llamar de epitelio. Pero hay momentos en que sí aparecen epitelios, lámina basal, colágeno 4, y ahí podría llamarse epitelio, pero al rato desaparece. Tiene gran cantidad de microvellosidades que dan hacia el espacio del lumen donde está el líquido cefalorraquídeo. Entonces, de esta célula tenemos aquí la neurona y el vaso sanguíneo. Entonces, está un astrocito que hace conexión con el vaso sanguíneo, saca alimentos, los pasa por su cuerpo y se los entrega a la neurona. Recibe los desechos y se los entrega al vaso sanguíneo. Y ese es un astrocito. Aquí la fibra nerviosa se está mielinizando. El axón de la neurona se está mielinizando y esta célula mielinizante ocupa dos axones, uno de esta neurona y el otro de la otra neurona. ¿Se fija? Y genera entonces esa mielinización, una fibra nerviosa mielinizada. Y esas células se llaman oligodendrocitos. Entre los astrocitos y los oligodendrocitos están estas células pequeñitas con grandes proyecciones que parecen arañitas, ¿cierto? Y se conoce con el nombre de glía. Aquí está un soma neuronal, ¿cierto? Y gran cantidad de fibras nerviosas que bien podrían ser axones o dendritas. Cuando uno estudia el sistema nervioso y tiene un corte para la histología, el corte mismo no sirve para verlo todo. Yo puedo querer ver somas y el corte me va a servir para observar solamente somas. Si quiero ver axones, necesito otro corte y un corte exclusivo para axón. Y lo mismo para dendritas. O sea, no puedo verlo todo en un solo corte. En este caso, se fijan, aquí está el núcleo, el citoplasma, y aquí está el soma completo. Y aquí están las prolongaciones, o sea, es una célula multipolar, tiene muchas prolongaciones o muchos polos de emergencia. Ahora, esta misma extinción no me permite decir o identificar cuál de las proyecciones puede ser dendrita o puede ser axón. ¿Se fija? Son otras las distinciones que debo hacer. Una neurona en cultivo con su soma, su núcleo, sus dendritas y su axón células. Antiguamente, obviamente, no se podían cultivar las neuronas, pero hoy día sí se pueden cultivar. De hecho, el sistema nervioso periférico prácticamente se puede regenerar completo y se está trabajando ahora en la regeneración de
en la estructura como células y organización del sistema nervioso central. Se fijan, aquí están las neuronas y la glía, diferentes tipos de células de la glía. Aquí están, fíjense, aquí está, miren, lo que es negro aquí es el axón, lo que es blanco es mielina, y ahí está el núcleo de las células de Schwann. ¿Se fija? O sea, el axón más la mielina de la fibra mielínica es lo que se llama la fibra nerviosa. La fibra nerviosa es el axón más la envoltura de mielina por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Entonces, y eso corresponde a la sustancia blanca. En la sustancia blanca prácticamente no hay somas, sino que solo fibras. ¿Ya? Entonces, las neuronas respecto a la forma. ¿Ya? Hay neuronas que son como un globito, como si fuera un globo que yo dibujo, ¿ya? Con su núcleo central, ¿ya? Y su nucleolo, tal cual. Y aquí lo tenemos, ¿se fija? Ahí está el citoplasma, el núcleo y el nucleolo. Ahí está. Prácticamente no se le ven prolongaciones. Pero esta neurona, de ella emerge una prolongación que a mediar de cierta distancia se separa en un axón y una dendrita. O sea, cuando sale la prolongación, pareciera que fuera uno, pero después se divide en dos. Entonces, al principio se confundía que era una neurona con una sola proyección, pero después se descubrió que tenía una separación para formar axón y dendrita. Entonces se dijo, esta es una neurona pseudo-unipolar, ¿ya? Y esta neurona pseudo-unipolar, curiosamente, tiene la forma de un globito inflado, ¿ya? Y eso se encuentra propiamente en los ganglios nerviosos, ganglios nerviosos. Y aquí lo tenemos. ¿Se fijan? Ahí está. Entonces, eso es sistema nervioso periférico, ¿ya? Aquí está las neuronas globosas, ¿se fijan? Y como es sistema nervioso periférico, las neuronas globosas de este sistema nervioso periférico, con su núcleo y su núcleo, presenta interacción con el tejido conectivo, porque en el periférico sí hay tejido conectivo. Entonces, en el tejido conectivo, primero que se relaciona con el cuerpo de esta neurona globosa pseudo-unipolar de los ganglios raquídeos, sensitivos o motores, ¿cierto? Se ponen estas células alrededor y se llaman células periféricas o anficitos, células periféricas o anficitos, ¿ya? Y en este sistema nervioso periférico, estas células pasan a ser como el análogo a la glía, ¿ya? Aquí están. A veces la circunferencia del anficito es perfecta, pero aquí se ven algunos, ¿ya? Algunas. Aquí hay algo más, ¿se fija? Mm, Ahí está. Es el análogo a la glía, pero en el sistema nervioso periférico. Como es el sistema nervioso periférico, aquí está la neurona globosa, pseudounipolar, con las anficitos, células periféricas, y aquí están las fibras nerviosas. ¿Se fijan esa rayita? Esa rayita es el axón. Y como tiene blanco hacia arriba y hacia abajo, esa es la vaina mielina. O sea, todo esto es una fibra nerviosa. Y el conjunto de estas fibras nerviosas corresponde al nervio. Aquí están las fibras nerviosas, ¿se fijan? Ahí está el axón y aquí está la mielina. Y todo esto es una fibra nerviosa. Lo mismo aquí, este es un nervio, ¿se fija? Aquí, todas esas pelotitas blancas, al centro tienen el axón. Corteza cerebral. En la corteza cerebral ya estamos en el sistema nervioso central, ¿cierto? Vía encéfalo. Vía encéfalo. Fíjense, aquí está la corteza, las meninges, el cráneo, voy afuera, las meninges, y, y me contacto con el sistema nervioso central, ¿ya? Y fíjense que aquí, se fijan, en todos estos segmentos hay una forma de organizarse. Los puntos negros son células, ¿ya? Y el resto son fibras nerviosas. Recuerden que aquí no hay tejido conectivo, ¿ya? A lo más pueden haber vasos sanguíneos, y aquí están los vasos sanguíneos pintados de blanco. ¿Se fijan? Entonces, ¿se fijan? Esa forma de organizarse es de esa manera. Y esa es distinta de esta, ¿se fijan? Y esa es distinta de esta. Y estas tres son distintas de estas. Y estas cuatro son distintas de estas. Se fija, al final aquí se describen 6 capas de cómo se pueden organizar las células.
Sin embargo, lo que yo les quiero determinar aquí o destacar, en la capa, bueno, se habla de la capa uno, la capa 2, la 3, la 4, la 5. Entre la 3 y la 4 existen neuronas que tienen la forma de una pirámide, ¿ya? Y aquí están las dendritas, ¿cierto? Y por acá está el axón, ¿ya? Entonces, esta estructura de la capa 3 y 4, la forma en que se desarrolla la arborización dendrítica y el axón es extremadamente sensible a los efectos del ambiente, como por ejemplo la alimentación, la nutrición. Estas capas se encuentran muy delgaditas, con un árbol dendrítico extremadamente exiguo, pequeño, poco, en personas desnutridas, ¿ya? Por eso es tan importante, jóvenes, eh, que en la primera infancia la nutrición sea perfecta, para que durante la primera infancia el niño logre el desarrollo pleno de las arborizaciones dendríticas de sus neuronas para poder hacer los contactos y tener un desarrollo intelectual óptimo, ¿ya? El alcohol, el consumo de alcohol inhibe, el consumo de alcohol inhibe la formación de este árbol dendrítico. Por lo tanto, los padres alcohólicos que engendran un niño tienen que ser notificados de que su niño puede tener problemas con respecto a estas capas de la corteza cerebral que se van a traducir en problemas de aprendizaje, lenguaje, actividad motora, etcétera, ¿ya? Y lo mismo que a los niños, por ejemplo, muchos niños en algunos segmentos le dan alcohol y un niño no debe tomar alcohol, ¿ya? Porque también se puede producir esto. Lo que hay que sí darle al niño y procurarlo es una buena nutrición, ¿ya? En todos los sentidos. En todos los sentidos, una buena nutrición. Entonces, eso es básico, por eso están los programas nacionales de nutrición, de nutrición del infante, ¿cierto? Desde el embarazo, desde que la madre, en Chile por lo menos los programas de nutrición infantil están desde que se notifica que la madre está embarazada, se le empieza a alimentar a la madre con el objeto de que el feto, el embrión y el feto se alimenten adecuadamente. Y luego está la alimentación neonatal y la alimentación de la primera infancia. Esos son programas únicos en el mundo, jóvenes. Ya los van a ver quizás en neonatología, en pediatría, o cuando hagan CEFAM y esas cosas, ¿ya? Están estos programas y son para esto. Aquí está entonces, y aquí están las neuronas en forma de pirámide. ¿Se fija? Las neuronas en forma de pirámide. Esta es la corteza del cerebro, la corteza del cerebro, ¿ya? Ahí están las neuronas en forma de pirámide, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahora con el cerebelo? Mire el cerebelo. El cerebelo se caracteriza porque tiene una organización distinta. Mire, tiene un área que es esta, ¿ya? Llena de, llena de fibras nerviosas mielinizadas, ¿ya? Y no mielinizadas. Y una, dos o tres tipos de neuronas muy pequeñitas de formas no repetidas. O sea, no se pueden dibujar porque son muy igual una al lado y son tres neuronas distintas, ¿ya? Luego, hacia el centro, hacia acá, existe esta otra capa, ¿cierto? Que los núcleos de las... También existen más o menos tres tipos de neuronas y son neuronas también con un núcleo muy particular, muy parecido. Aquí son escasas las neuronas y aquí son abundantes. Y como aquí son abundantes, se ven muchos núcleos, como se ven aquí, por ejemplo. Y por eso se le llama a este al área molecular y a esta se le llama área granular o nuclear. ¿Se fijan? El área molecular y el área granular o nuclear del cerebelo. Ahora, todo esto es corteza cerebelosa. Corteza cerebelosa. Estamos hablando de todo esto. Profe, ¿me podría repetir lo de como los espacios que dijo? Corteza granular. Esta es la corteza del cerebelo, ¿cierto? O sea, ¿Sí? esta es la corteza del cerebelo. Ya, aquí estaría la médula, ¿ya? Del cerebelo. Entonces, la parte más externa, aquí están las meninges, ¿ya? Meninges, aquí están las meninges. Entonces, aquí está esta capa con muy pocos núcleos y gran cantidad de fibras nerviosas principalmente, mielinizadas y no mielínicas. Y por eso se llama, por la escasa cantidad
cantidad de células propiamente, de somas neuronianos, pero sin embargo hay tres tipos de neuronas distintas. Se le llama la capa molecular. Molecular, ¿ya? Y la otra capa, que es esta, que tiene gran cantidad de gránulos, aquí está, ahí están y esos gránulos son núcleos de otros tres tipos de neuronas además, ¿ya? Entonces se le llama capa nuclear o granular, porque es la apariencia que da. Se fija, entonces tenemos la capa molecular y la capa granular. Ya, Pero profe, fíjense, muchas gracias. ok, pero se fijan que están estas cosas aquí, esas cosas, y es como una línea entre la capa molecular y entre la capa granular. Si lo agrandamos, aquí lo tenemos. Se fija, mira, si lo agrandamos, los tenemos aquí. Si yo dibujo esto, si yo dibujo esta parte, sería como así, mire. ¿A qué fruta se parece? Aunque sea un garabato, a ver, ¿a qué fruta se parece? ¿Alguien me podría decir? ¿Una pera? Exacto. Ve, tan malo va el dibujo, bueno. Yo no Ay, había visto ninguna fruta, perdón. parece una pera, ¿cierto? Entonces el primero que vio esta célula dijo, mira, se parecen a una pera, ¿ya? Una pera. Y ese fue el doctor Purkinje, ¿ya? Entonces el doctor Purkinje, que era yugoslavo, de la ex Yugoslavia, dijo, le vamos a llamar las neuronas o células de Purkinje y, entre paréntesis, de forma de pera, o sea, piriforme, ¿ya? Y estas células, neuronas de Purkinje o neuronas piriformes, se encuentran formando una sola capa lineal en el cerebelo, en la corteza del cerebelo, que va entre la capa molecular y la capa granular. Ahora, me voy a detener un ratito en el cerebelo. Eh, ¿Qué dijo? ¿Preguntó algo? No, ya. Me voy a detener un poquito mire, aquí están las neuronas, esta, en forma de pera. Mire, en lo último que se ha investigado en el cerebelo es que las neuronas de la capa granular actúan e influencian a las neuronas piriformes. Y estas neuronas piriformes viajan por la capa molecular a actuar a centros distintos del sistema nervioso central. ¿Cuáles son estas acciones? Coordinación, coordinación. El movimiento equilibrado de los líquidos de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, hasta hace 10 años, yo diría, el cerebelo de esa manera, reconociendo, digamos, el peso y localización de los líquidos del cuerpo, nos permiten a nosotros estar erguidos siendo bípedos, siendo bípedos. Por eso nosotros no podemos ser cuadrúpedos, ni tampoco unípodos. Tenemos que estar en dos pies porque este mecanismo del cerebelo, una organización del sistema nervioso, nos permite a nosotros reconocer esa posición y esa es la posición en donde fíjense, esa es la posición bípeda que nuestro corazón funciona correctamente. Las personas que pasan, por ejemplo, más de una semana acostados o mucho tiempo acostados, por la posición del cuerpo, el corazón les cambia. El corazón les cambia, ¿ya? Entonces el cerebelo necesita que nosotros estemos en la posición bípeda, eso es súper importante. Pero además, jóvenes, con esta interacción de las células de la capa granular sobre las células piriformes y van a actuar a la corteza del cerebro, ¿ya? Se han descubierto una serie de otras moléculas que son secretadas por esta corteza cerebelosa, que es, por ejemplo, la lectina. Lectina, ¿ya? La lectina. Y la lectina es un regulador del apetito, asociado con otra proteína que se llama grelina. Grelina.
En realidad le estoy comentando esto para lucirme, ¿ah? Entonces, el cerebelo hoy día, ¿cierto? La corteza cerebelosa en general está reconocida como un sitio productora de lectina y un sitio productora de grelina. Ambos son considerados hormonas, dado que de ahí van a la sangre, ¿ya? Y en la sangre van al sistema nervioso central, ¿cierto? Y van a regular ¿qué? Van a regular el hambre, van a regular el apetito, van a regular el hambre, van a regular el apetito, ¿ya? Entonces, el, al respecto, yo he estado observando esta corteza cerebelosa de distintas especies animales y la especie humana. Y fíjense que si yo hago una línea aquí, y eso me mide, por ejemplo, 5 micrómetros, 5 micrómetros. Esta que es de animal, de un ratoncito que vive en el altiplano de Atacama. Mire la cantidad de celdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 células piriformes. 28 células piriformes. ¿Ya? Mire, en la misma distancia de 5 micrómetros, el humano. 1, 2, 3, 4. 4. 4 células piriformes. ¿Se fija? O sea, en la especie humana parece que se han ido reduciendo el número de células piriformes y que podría ser una de las causantes de gran cantidad de trastornos metabólicos que genera en la especie humana en el cerebelo. ¿Ya? Entonces, nos vamos a apurar un poquito para no estar corriendo. Bien. Ahí está entonces, aquí está un capilar sanguíneo y aquí hay un astrocito. ¿Qué estaría haciendo el astrocito alrededor del capilar? Formando la barrera hematoencefálica. ¿Se fija? Con los pies chupadores. Estos son los astrocitos protoplasmáticos, y aquí. ¿Se fija? Aquí están los plexos coroideos. En el cerebelo, las meninges entran y giran y se proyectan hacia el cuarto ventrículo para formar gran cantidad de vasos sanguíneos y secretar al espacio ependimario gran cantidad de líquido cefalorraquídeo. Aquí está un nervio, entonces, cuando tenemos un nervio completo, el tejido nervioso denso, tejido conectivo denso, irregular, que rodea un nervio, se llama epineuro. De ese epineuro se emergen tabiques hacia el interior del nervio que forman estas subdivisiones, y esas subdivisiones se llaman perineuro. Perineuro. Entonces aquí tenemos el epineuro, el perineuro, ¿cierto? Y si aumentamos aquí, llegamos acá, tenemos el axón y la mielina, o sea, la fibra nerviosa. El tejido conectivo que está alrededor de cada fibra nerviosa se llama endoneuro, endoneuro. Aquí está todo lo que es al centro del axón y lo que está blanco afuera es la mielina. Pero la mielina molecularmente son moléculas de esfingomielina. Y la esfingomielina se tiñe muy bien con tetróxido de omio de color negro oscuro. Entonces, lo blanco aquí estaría el axón y lo negro estaría en la vaina de mielina. ¿Ya? Aquí está el nodo de Ranvier. ¿Se fija? Aquí está el axón y aquí está la mielina. Ahí está el nodo de Ranvier. Aquí está el ganglio nervioso con las neuronas globosas y los anfisitos. Las neuronas globosas pseudunipolares, ¿cierto? Con los anfisitos en su periferia. En la médula espinal, donde la sustancia gris es central, alrededor del epéndimo, se encuentran las neuronas estrelladas. Tenemos las globosas, las piramidales y las piriformes. Ahora las estrelladas en general, ¿cierto? Y aquí está, que es la clásica estrella, la clásica neurona que se dibuja cuando uno trabaja, digamos, en una pizarra. Aquí están neuronas estrelladas o multipolares, ¿ya? Que sería la clásica que veíamos al principio incluso, ¿ya? Y esas neuronas se encuentran en la sustancia gris, que es central, en una sección de la médula espinal. O sea, en las astas dorsales y astas ventrales. Aquí está.
Aquí está entonces los nervios, los elementos celulares de los nervios, ¿cierto? Está la neurona asociada con la neuroglía, ¿ya? Que son la neuroglía, los astrocitos, oligodendrocitos, microglía y las células ependimales. Sistema nervioso periférico, las células de Schwann, el nervio y ganglio, ¿cierto? Y las células satélites, que forman la cápsula alrededor de la neurona en forma de globo. Y la sustancia intercelular, como les digo, no hay tejidos conectivos, por lo tanto es muy escasa. A lo más presenta vasos sanguíneos. La morfología de la neurona, ¿cierto? Presenta el soma, un núcleo y una membrana plasmática y citoplasma. Y las prolongaciones, que son los axones y las dendritas. Y los tamaños son muy diversos, ¿ya? El núcleo tiene una cromatina abundante, ¿cierto? Pero también presente en mucho mayor cantidad comparativa con la heterocromatina. Y en el núcleo, ¿no es cierto?, presenta una rica actividad de RNA, ¿ya? Para la transcripción. Y en ese RNA o ese núcleo también es posible observar, porque como son cortes gruesos y uno para cada cosa, si yo quiero ver el núcleo, lo más probable es que pueda ver la heterocromatina facultativa, que corresponde al cromosoma X inactivo en las mujeres, ¿ya? Y eso se llama cuerpo de Barr o corpúsculo de Barr. Ya lo vamos a ver. Los nucleolos, un nucleolo conspicuo con una región organizadora nuclear abundante, ¿ya? Aquí está, mire, aquí está el soma, gran cantidad de granulaciones. Estas granulaciones son principalmente restos de Golgi y retículo endoplasmico que corresponden a las sustancias de Nissen. Nissen describió esa granulación y le dijo, mira, los granos de Nissen. Y los granos de Nissen son esas cosas azules. ¿Y qué son? Residuos o restos de organelos citoplasmáticos, como por ejemplo el Golgi, el retículo endoplasmico rugoso. Entonces ahí tenemos luego el núcleo, el nucleolo, y ahí está el corpúsculo de Barr. ¿Observan esa rayita que sobresale ahí? Ahí está el corpúsculo de Barr. ¿Se fijan? Ahí está el corpúsculo de Barr. Ahí, ¿ya? O sea, quizás podrían tener un valor forense, ¿cierto? Al estudiar el sistema nervioso. La neurona en su soma tiene los organelos citoplasmáticos clásicos, ¿cierto? Con la sustancia níquel que yo le decía, que corresponde principalmente a un retículo endoplasmático rugoso, que son cisternas de membrana abundantes y que se ordenan paralelamente. ¿Y cuál es su participación? Síntesis de proteína y formación de vesículas asociada a Golgi, donde se realizan los procesos de el procesamiento de las proteínas, la glicosilación, fosforilación, empaquetamiento, condensación de proteína de transporte, etc. ¿Ya? Lo mismo siguiendo con el soma, ¿cierto? Los organelos citoplasmáticos, las mitocondrias, ¿ya? Que obviamente es la fuente de energía para el intercambio iónico, sodio, potasio en su bomba, ¿cierto? Y el transporte de las vesículas llenas de neurotransmisor por el axón, ¿ya? Recuerde que la neurona es una neurona que es incapaz de almacenar glucosa. Por lo tanto, necesita el aporte energético permanente, o sea, necesita estar consumiendo glucosa permanentemente para poder sacarle la energía a través del ciclo de ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, ¿cierto? O la glicólisis citoplasmática y ciclo de Krebs, sacar la energía NADH, NADPH, etc. También están los lisosomas con gran cantidad de enzimas hidrolíticas, ¿ya? Y los granos presentan los citoplasmas a veces algunos pigmentos que no se sabe exactamente cuáles son sus funciones, como la lipofucsina, generalmente se ve como un citoplasma como gránulos café, y son gránulos de lipofucsina y melanina, cuya función, digamos, hasta la hora se desconoce. El citoesqueleto de la neurona, ¿se acuerdan del citoesqueleto del epitelio, del fibroblasto, del tejido muscular, ¿cierto? El citoesqueleto de la neurona está formado por filamentos intermedios que se reciben el nombre de neurofilamentos. Neurofilamentos. Y esto le dan el soporte y la estructuración a las neurofibrillas que construyen el esqueleto de todo el volumen del soma de la neurona. ¿Ya? Entonces, y los microtúbulos están formados por las otras proteínas que son la tubulina, ¿cierto? Y que ellos, junto con el filamento intermedio, permiten ir del soma al axón, ¿cierto? Como para hacer el transporte de los
de las cargas de neurotransmisor, del soma al axón y a la terminal para interactuar con la otra neurona. Pero también hay un transporte desde la otra neurona hasta el soma de esta misma neurona. Y por eso se habla del transporte anterógrado de axonal rápido y transporte retrógrado axonal. ¿Ya? Uno es para ir y el otro es para venir. ¿Ya? Y eso depende de los microtúbulos. Y estos microtúbulos son los elementos principales que se desordenan y se compactan, o se han encontrado proteínas microtubulares muy compactadas, ¿cierto? Formando ovillos en la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, uno de los más destacados elementos desorganizados que se encuentran en la enfermedad de Alzheimer corresponde a los microtúbulos. ¿Ya? Aquí están los microtúbulos formando el citoesqueleto, ¿cierto? Con el neurofilamento como filamento intermedio. Aquí están las mitocondrias, ¿ya? Aquí está el axón interactuando con otra neurona, donde estas vesículas están llenas de neurotransmisor, se va a descargar de tipo merocrino al espacio sináptico y la membrana sináptica de la célula que viene tiene receptores y vía receptores transmite el mensaje de una neurona a la siguiente. Aquí está la forma, ¿cierto?, en que la información llega, ¿cierto?, al soma de la neurona a través de interacción con las dendritas o en el soma mismo de la célula. Ahí se forma la espina sináptica. ¿Ya? Que hay neuronas, por ejemplo, que lo hacen en una sola fuente de red horizontal, ¿cierto? Forman las neuronas Gray tipo 1 o se subdivide en varios puntos de interacción con la neurona siguiente y se llaman neuronas Gray tipo 2. ¿Sí? O sinapsis Gray 1, sinapsis Gray 2. Ahí están los distintos tipos de transporte. Se fija del soma al final y del final hacia el soma. La forma de las neuronas de acuerdo al número de los procesos, ¿ya? Por ejemplo, axón y dendrita. Unipolar, ¿ya? Tienen una sola prolongación. Aquí, por ejemplo, ¿se fija? Una sola prolongación. El 2, bipolar, una dendrita y un axón. 3, pseudonipolar, como la que veíamos, la globosa de los ganglios, sale una prolongación, pero luego se evidencia que se separa, ¿ya? Y multipolar, esta la teníamos por ejemplo, en la médula espinal. Y luego, por longitud del axón, neurona de axón largo, neurona de axón corto, neuronas Golgi tipo 1. Neurona de axón largo, ¿ya? Neuronas Golgi tipo 2, ¿ya? Luego, de acuerdo a la morfología de las dendritas, si todas las dendritas son muy parecidas, muy iguales entre ellas, ¿ya? Se les llama isodendrítica, ¿ya? Y así después, si son unas largas, otras cortas o muy distintas, alodendrítica o idiodendrítica, de acuerdo a cómo uno vaya haciendo el árbol, ¿ya? Pero no es tan relevante eso, sino que saber que las dendritas son las que se generan las espinas dendríticas, que es la interacción que hace la interacción Gray 1 o interacción Gray 2 para la transmisión del impulso. Luego de la neuroglía en el sistema nervioso central estaban los astrocitos, los protoplasmáticos y los fibrosos. Los protoplasmáticos se encuentran en la sustancia gris y los fibrosos en la sustancia blanca. Y quien construye la mielina para una fibra mielínica es el oligodendrocito, ¿ya? Y después estarían las células perineuronales satélites o interfascicular tipo 1, por ejemplo, la que estábamos en los anficitos, ¿ya? Y luego la microglía y las células ependimarias. Y en el sistema nervioso periférico, como veíamos acá, ¿cierto? Teníamos la célula de Schwann, que es la que construye, digamos, la mielina, ¿cierto? Y las células satélite o capsulares de los ganglios. Aquí tenemos glías como astrocitos, se fijan, ahí está, tiene que ir con prolongaciones hacia los capilares sanguíneos.
El oligodendrocito tiene que tener prolongaciones para mielinizar una axón. Y la microglía que parecen como arañitas. Aquí están lo mismo, ¿cierto? La microglía, los astrocitos y oligodendrocitos como núcleos. ¿Se fijan? Estos son núcleos que no tienen como características muy especiales para poderlos identificar. Por lo tanto, para yo poderlos identificar, contar y saber dónde están y ubicarlos, necesito usar tinciones especiales. Y por ejemplo, en los astrocitos al menos, el filamento intermedio que construye su citoesqueleto se llama proteína fibrilar glial acídica, ¿ya? Proteína fibrilar, a ver, proteína, ajá, proteína fibrilar glial acídica. Acídica. Entonces, hoy día existen acídicas, proteína fibrilar glial acídica. Y hoy día existe un test de laboratorio, ¿cierto? Que yo lo mando al laboratorio y le digo, por favor, hágame el test pínteme todas las células que tienen la proteína fibrilar glial acídica. O sea, van a ser la glía, o sea, astrocitos. ¿Ya? Entonces, como yo le decía en un principio de la clase, los astrocitos son muchos, están en millones. En cambio, las neuronas están en miles en forma comparativa, ¿ya? Por lo tanto, jóvenes, pareciera que una de las partes importantes de los estudios sobre la estructura y función y patología del sistema nervioso pareciera ser que es muy importante estudiar la glía. Estudiar la glía más que la neurona. Ujú. E incluso cuando se hace estereotaxia, a ver, mire, a ver si la encuentro al tiro. La estereotaxia significa la inyección de electrodos. ¿Ya? Aquí voy a hacer una estereotaxia, ¿cierto? Para estudiar cómo responde el área visual frente a la presentación de colores. Por ejemplo, dicen, le pongo electrodos aquí, ¿ya? Electrodos aquí. Y le presento un cuadro rojo y hago el registro de la respuesta pupilar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, después le presento primero un cuadro rojo, después un cuadro azul, después un cuadro verde, ¿cierto? Entonces, cada uno de ellos va a tener un perfil de respuesta pupilar. Diámetro de la pupila, veamos, ¿ya? Se va a relajar, se va a contraer, no va a pasar nada, ¿ya? Entonces, cuando me presentaron a mí estos trabajos, ¿ya? Yo le dije, como histólogo, fíjense, como histólogo, señor científico que estudia la corteza cerebral, la respuesta de la corteza cerebral frente al estudio de la presentación al reconocimiento de colores registrada por un equipo especial. Yo le dije, le pregunté, esto ocurrió. Si usted mete el electrodo, dos preguntas. ¿Cómo sabe que está dentro de una célula? No supo responderme. Segunda pregunta. Si usted introduce el electrodo, ¿en qué capa de la corteza está? ¿Se acuerda que dijimos que habían 6 capas? Si usted introduce el electrodo, ¿en qué capa de la corteza está? Tampoco supo responder. Entonces, les cuento esto queriendo decir de que cuando yo voy a leer un trabajo serio sobre el sistema nervioso central, ¿cierto? Con la puesta de electrodos, imagínense, están poniendo electricidad, electrodo en el mate. Eso debe ser muy doloroso para el animal, ¿ya? Deben primero en el trabajo verificar que la posición final de la punta del electrodo que está captando la señal respuesta está correctamente donde debe estar, dentro de la célula y en una capa determinada, ¿ya? No en cualquier capa. O si no, el trabajo no sirve, ¿ya? Entonces, y eso lo sabe solo un histólogo, ¿ya? Entonces, avanzamos. Ya vimos eso. También, también. Los astrocitos. En la sustancia gris están los astrocitos protoplasmáticos y en la blanca los fibrosos. Se dice que el núcleo es como una papa, esos núcleos pequeñitos, ¿cierto? Que veíamos, y escaso citoplasma porque el citoplasma está ramificado, con esos pies chupadores para acercarse al vaso sanguíneo o para pegarse a la neurona. ¿Ya?
Los filamentos intermedios son la proteína fibrilar glial acídica, que es como el citoesqueleto, ¿ya? El pie vascular es la expansión del citoplasma hacia la porción del vaso sanguíneo o capilar, ¿ya? Algunas células especiales que se parecen, digamos, a la función de los astrocitos son las diferentes células, digamos, en diferentes otras partes del sistema nervioso, ¿ya? Que no viene al caso ahora discutir. Aquí está el vaso sanguíneo, los astrocitos fibrilares y cómo se organizan ellos con la apariencia que dan en relación a solamente lo visual. Ya, aunque está medio complejo, digamos, lo que es un astrocito protoplasmático y un astrocito fibroso. Sustancia gris y sustancia blanca. Aquí está la mielinización con los oligodendrocitos. ¿Se fija? Ahí está la mielina. Y entre célula y célula hay gran cantidad de espacios. Aquí está el capilar sanguíneo, ¿ya? Y ahí la microglía. Son células pequeñitas que parecen arañitas, con gran cantidad de ramificaciones. Y su función es macrofágica. Ahí están las células del epéndimo, ¿cierto? Hoy día se describen muchas células del epéndimo. Una la vimos en el tejido conectivo, que yo le decía que era el tanicito. Una célula que está aquí y puede llegar a la punta del dedo gordo, ¿cierto? Con puras prolongaciones citoplasmáticas. Pero esas son cosas nuevas que se están investigando ahora. Y lo otro relacionado al epéndimo es la creación o la desarrollo y formación de los plexos coroideos, que son las estructuras vasculares donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Aquí está la mielina, la célula de Schwann con la mielina y el citoplasma, el resto del citoplasma. ¿Ya? Las células satélites en un ganglio pseudonipolar. Fíjense que esta es una fibra nerviosa donde al centro en blanco va el axón y en negro está la mielina. Y aquí hay una célula de Schwann. Entonces esta citoplasma gira y gira y gira y gira. Y cuando yo eso corto para mirar al microscopio, entre giro y giro las membranas plasmáticas están separadas. Y es esta la separación, se fija que se ordena como espina de pescado. Y esas son las cisuras de Schmidt-Lantermann. Y aquí están los nodos, digamos, de Rambier. Así es uno amielínico y uno mielínico. Se fija, una fibra amielínica, pero tiene mielina. O sea, una membrana plasmática, un axón, nunca puede estar desnuda, nunca. Siempre está revestido por una mielina. Pero cuando tiene poquita es amielínico. Y cuando tiene mucha es mielínico propiamente tal. ¿Ya? En, eh, en- A ver, bueno, el sistema nervioso central, ¿cierto? Se divide eh, en la sustancia gris, que es donde están los somas, y la sustancia blanca, donde están las prolongaciones. El sistema nervioso periférico, están los nervios y los ganglios. ¿Ya? La misma manera, como se forman los nervios, grandes nervios con presencia de fascículos, conjuntos de nervios, ¿cierto? Los cuales están subdivididos en las fibras nerviosas como la unidad mínima en formación. El sistema nervioso central está rodeado, digamos, formado por el encéfalo y la médula espinal, además de las envolturas que son las membranas meningias, ¿ya? Las meninges propiamente tal, que eso sí tienen tejidos conectivos y es la que se presta para el desarrollo de los plexos coroideos para secretar el líquido cefalorraquídeo. Sistema nervioso periférico están los nervios, los ganglios y los plexos nerviosos, ¿cierto? Eh, que sí están asociados todo esto a la presencia de tejido conectivo. Una pasada general a esto, las neuronas, hormonas y el cerebro, ¿cierto? El sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, existe una comunicación en el sistema nervioso central, ¿cierto? Que coordina y lo hace a través de unas sustancias químicas que son los neurotransmisores. Estos neurotransmisores, ¿cierto? No, a través de la función de las neuronas en el cerebro, con la corteza cerebral, no están distribuidas así por todas partes, están agrupadas. Y un conjunto de somas neuronianos permite hacer un mapeo, dónde están más concentradas, menos concentradas, en
cuántas se concentran, son muchas, son hartas, formando los famosos mapeos de núcleos de somas de neuronas en la corteza del cerebro. El cerebro se divide en dos hemisferios, ¿cierto? La eterna pregunta, ¿qué es el sistema nervioso para el yo? O sea, ¿dónde está el alma, dónde está el espíritu o el yo propiamente tal? Entrando a los fenómenos de filosofía. Y luego, lo que últimamente se destaca, ¿cierto? ¿Existe un cerebro masculino y un cerebro femenino? La respuesta puede ser una respuesta que ha visto uno en evidencia desde muy temprano en el estudio de la embriología, que entre el día 21 y 28 de desarrollo del embrión se produce por fenómenos endocrinos la producción de estradiol por las neuronas del encéfalo, del futuro encéfalo. Y eso provoca una organización celular que es propia cuando el feto, el embrión, es masculino. Entonces, desde el punto de vista embrionario, sí hay una diferencia en lo que es un cerebro masculino, organizacionalmente digo, un cerebro masculino y un cerebro femenino. Aquí están cómo se desarrollan el sistema nervioso central por el cerebro y la médula espinal y todo lo que está por el resto, digamos, corresponde al sistema nervioso periférico. Un reflejo directo como el que veíamos delante, ¿cierto? El sistema nervioso periférico, se habla del sistema nervioso somático, cuando hay receptores y una respuesta asociada al músculo esquelético. O un sistema nervioso periférico autonómico, como funciona, por ejemplo, el corazón, ¿ya? O vegetativo, ¿ya? El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. La organización del sistema nervioso, ya lo hemos visto, lo que está queriendo decir la diapositiva es solamente una organización, ¿ya? Ya también lo vimos. Los mensajeros químicos del sistema nervioso son principalmente neurotransmisores, dopamina, serotonina, ácido glutámico, eh, dopamina, endorfinas en general. Y están muy dispuestos a interactuar con el sistema endocrino, es decir, con las hormonas. La diferencia entre una hormona y un neurotransmisor es que el neurotransmisor se secreta a base de un estímulo, es de acción rápida y desaparece rápido. En cambio, una hormona es la secreción por un programa, se secreta a la corriente sanguínea y dura un largo periodo. Ahí está la forma de lo que le decía al principio y a la mitad, la neurona clásica estrellada o multipolar, que se encuentra entonces ¿dónde? En la médula en la sustancia gris de la médula espinal, hasta dorsal y hasta ventral. Los axones o telodendrón. Aquí está la interacción con otra neurona o con el músculo. Principales neurotransmisores, como les decía, serotonina, dopamina, acetilcolina, norepinefrina, GABA, glutamato y endorfinas. Y eso era lo que les tenía que contar, jóvenes, hasta el día de hoy. ¿Ya? Estas son otras cositas bonitas, simplemente para que las lean a modo de complemento. ¿Ya? Es lo mismo que ya hemos visto a modo de complemento.